La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, Moisés Águeda, y quien me acompaña, César Figueroa. Episodio 41. Ya pasamos la cuarentena. Hoy con el arquitecto y amigo Máximo Izarra, quien nos hablará de su visión de la arquitectura y la profesión. Hablaremos de ello y, como siempre, de lo que está detrás. Arquitecto Máximo Izarra, nacido en Mérida, Venezuela, en el año 1966, hace sus estudios de educación media en su ciudad natal. Al concluirlos, ingresa en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, la ULA, en donde comparte su tiempo de estudiante con experiencias como colaborador en oficinas profesionales de arquitectura, como es el estudio de Salvatore Spia y Adelio Andretta, en donde compartían algunos encargos con el arquitecto Fruto Vivas. Finalmente concluye estudios universitarios en el año 1989, ingresa como arquitecto en la oficina Guillermo Tinoco y Asociados en la ciudad de Caracas, teniendo la oportunidad de viajar a su sede en los Estados Unidos, y participa en trabajos para realizar maquetas de los hoteles de Disneylandia, París, diseñados por la firma de arquitectura Arquitectónica, una oficina muy importante en el posmodernismo. También colabora en la realización del Centro de Visitantes y Centro de Control de Proyectos Científicos Biosphere 2 en el desierto de Arizona, Estados Unidos. En 1991, en Caracas, participa haciendo equipo con el arquitecto Miguel Ángel Angulo en el Concurso Nacional de Ideas para la Revitalización del Centro Histórico de Ciudad Bolívar, obteniendo un primer premio como premio compartido. En 1993, junto a la arquitecta María Hernández, establece el estudio de proyectos H+I Arquitectos. Para 1996 ingresa como docente contratado en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, en la unidad docente extramuros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Entre el 2002 y 2005 ocupa el cargo de coordinador general de la UDE. Durante su periodo docente y junto a sus estudiantes es acreedor de 3 premios Axis para la unidad docente. En el mismo periodo aprueba el Seminario de Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura dictado por el arquitecto Helio Piñón. En la actualidad ejerce como profesional de la arquitectura. Les recordamos que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Además, les recuerdo, den like, síganos, y si nos escuchas por Spreaker nos ayudas a crecer. La información web de nuestro invitado en nuestra bio. Máximo, bienvenido. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. De verdad que, bueno, como hace un momento les comentaba, los felicito por digamos, gran motivación a nivel de comentarios, de vivencias, de conversaciones que son muy interesantes. Les decía que es un trabajo enorme para mí, aunque ustedes dicen que, bueno, se divierten mucho, yo también me divierto, evidentemente, pero de verdad los felicito. Gracias, profesor. Máximo, hagamos un viaje al pasado. ¿Cómo fue trabajar como estudiante en grandes firmas de arquitectos y qué recuerdos y aprendizajes recuerdas haber tenido? Bueno, fíjate, creo que eso que me acabas de invitar a decir tiene mucho que ver con lo que es finalmente la visión que uno tiene de la profesión. Yo cuando ingreso en la universidad, en la ULA, en Mérida, tengo contactos con profesores que de alguna manera tienen o comparten una significación del espacio arquitectónico y la construcción del mismo. Cuando digo construcción se refiere un poco a cómo develamos la estructura y cómo la sustentamos. Eso para mí fue bien importante. Mencionábamos el hecho del estudio del profesor Adelio Andretta,
es un suizo que junto a Espina, el profesor Espina, construyeron una oficina bien interesante y su visión era bastante radical, sobre todo en la ciudad de Mérida y vista desde la facultad de la ULA, que es bien diferente a la que también conozco, que es la facultad de la UCB. Esa visión y ese interés que despertaron en mí estas personas, pues me llevaron directamente a ofrecerme como colaborador en varias oficinas, con la suerte de que ciertamente había un proyecto interesante que Salvatore Espina había tomado junto con Fruto Vivas. Era en Margarita, un hotel, y lo que más me llama la atención y lo que me motivó a entrar con ellos a trabajar es que estaban planificando el diseño y, digamos, el cálculo de una estructura de aluminio, cosa que evidentemente me llamó mucho la atención, porque siendo el aluminio uno lo conoce siempre como para carpintería metálica, pero bueno, esto empezó a interesarme. Entonces, bueno, de ahí viene una realización de un proyecto también en Mérida, Avisum, que es un edificio residencial totalmente en acero, y igual, o sea, me llamó mucho la atención y, digamos, ahí empieza mi interés por un tema constructivo, por un tema del desarrollo de la estructura, la lógica estructural. La afinidad de Norman Foster estaba cercano, sonando mucho en ese momento, y lo que termina de quizás fabricar en mí esa visión de la arquitectura hacia el tema estructural, evidentemente fue Mr. Fuller, que sorpresivamente nos visita en la facultad y a mí me toca estar muy cerca de él. Estaba dando una charla y en un momento inesperado él toma una de sus maquetas y la suelta, la tira en el piso y se despliega un domo geodésico. Entonces, bueno, yo instintivamente, por una necesidad de saber cómo aquello funcionaba y cómo aquello distribuía sus cargas, sus fuerzas, además de la belleza en sí de la estructura, pues evidentemente me hizo fan de las estructuras, de los tensorities, de las tensoestructuras, etc. Todo ese tema, la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención. Eso es quizás lo primero que me marca dentro de la facultad. Y luego tuve la suerte también del destino, digo yo, entrar en una oficina que arquitectónicamente no era muy importante. Sencillamente era una oficina que prestaba servicio a unas oficinas más grandes y que, bueno, nosotros nos encargábamos era de hacer lo que a nadie le gustaba hacer. El trabajo sucio. Sí, el trabajo sucio, diseñar los estacionamientos, diseñar los baños, diseñar los ascensores, las escaleras, etcétera, etcétera. Pero con la suerte de que, a mí me asigna para viajar a los Estados Unidos y se desarrolla en ese momento, y nos llaman para ello, un proyecto en Francia, que es el Euro Disney, la cadena de hoteles económicos en ese lugar. Y bueno, conozco a la oficina de arquitectónica. Que hay una persona venezolana, ¿no? Sí, en ese momento habían 2 o 3 venezolanos, pero digamos, no recuerdo ahorita el nombre de quien la funda, es peruano. Okay. Y también ahí tengo como, o se cae una visión de los países desarrollados donde yo realmente pensaba que todo estaba perfectamente organizado, que los horarios eran perfectos, que se cumplían todas las metas diarias. Y cuando me toca trabajar acompañado con ellos, que por cierto, trabajé con un equipo de franceses también, aquello era exactamente lo mismo que yo he vivido en la universidad. O sea, la colchoneta metida debajo de la mesa de dibujo, había que quedarse, las quejas de las esposas llamando a sus esposos arquitectos porque no iba para la casa. O sea, todo quizás aquella visión de perfección evidentemente se cae en ese momento. Y bueno, entonces me siento como que más libre. Bueno, no es que la cosa es así. Sí, esta carrera evidentemente cuando se quiere hacer lo distrae uno tanto que pierde la noción del tiempo. Entonces bueno, ahí empieza toda esa visión
que me hace sentir un poco más libre sobre el pensamiento de las ideas de la arquitectura. También, bueno, participé en muchos, la verdad que hice un buen recorrido, muchas alternativas de edición. Hay un proyecto, o sea, yo trabajé para el zoológico de Miami-Dade, para el Sea Aquarium, Miami Sea Aquarium, bueno, y así, digamos, en muchos parques de nivel, evidentemente siendo tercerizado, o sea, no estaba directamente, pero asistía a todas las reuniones, tenía que de alguna manera compartir con los creadores, y eso evidentemente te alimentaba muchísimo, porque escuchar y discutir evidentemente creo que es la manera más importante de aprender nuestra profesión. Yo creo que ahí es donde todo eso tiene mucho que ver. Muy bien, excelente. Y ya que nos comentas esa experiencia en Estados Unidos, sabemos que tienes un gusto particular por la maqueta y que, bueno, quizás allá trabajaste maquetas en pulgadas, en pies, no sé, imaginamos escalas inmensas, proyectos muy grandes en Estados Unidos. ¿Y por qué crees entonces, y vamos a salirnos un poco de eso y entrar en el tema de lo que es la maqueta, ¿no? ¿Por qué crees tú que está desapareciendo la maqueta siendo un elemento como comprobador de los espacios? Sí. Importante. Bueno, esa, digamos, ganas de hacer maquetas, esa idea para mí nace desde la universidad. De hecho, yo no me mantenía con eso, pero me divertía mucho haciendo maquetas. Ahí empezó. De hecho, a mí me envían a los Estados Unidos digamos que allá no les gustan hacer maquetas. A mí me gustaba esa parte y la verdad que hubo un tiempo que la dominé bastante bien. Entonces, te cuento que, bueno, sí, la maqueta para mí siempre fue la manera más precisa de acercarnos a la realidad del espacio, de la proporción, de la escala. Yo cuando comienzo a estudiar, llega la computadora, la Commodore, me acuerdo muchísimo, evidentemente tenía que tener la capacidad de escribir en lenguaje BASIC, después apareció el lenguaje C, y así progresivamente. Pero evidentemente sí, comenzaba a dibujar lo más, digamos, detallado que dibujaba eran las curvas de nivel, no había llegado el 3D ni nada de eso. Pero sí te sorprendía cómo la impresora dibujaba las curvas, etcétera. Que los plotters tenían el tambor de plumillas. Exactamente. No era un inyector, sino una plumilla. Exacto. La impresora era buenísima, sí, igualito que a mano. Era muy bonito esos planos. Sí, yo creo que esa era una... Además, verlos hacer su trabajo era muy divertido porque tomaban las plumillas, las cambiaban. Era una cosa muy bien, de verdad, impresionada. Pero entonces, bueno, finalmente la maqueta, yo inclusive recuerdo que cuando yo presenté mi trabajo de titulación en la universidad, yo hice alrededor de 15 maquetas. A diferentes escalas. Había una pasión muy agregada a eso y me hacía entender con mucha más facilidad lo que estaba produciendo a nivel de diseño. Yo creo que eso, en términos de dar un reconocimiento a la escala, a las proporciones, a la visión de espacio y sobre todo, que yo le llamo la cuarta dimensión, que tiene que ver con el recorrido que visualmente tú hacer movimientos sobre la maqueta te pueden dar. El hecho de poder tener distancia sobre la mirada, puedes acercarte a lo que es la aproximación al edificio. O sea, hay muchas cosas que de aquí se experimentan. Sí tiene un tanto más de trabajo, pero yo creo que hace la diferencia. Es extremadamente precisa. Es lo más preciso que tenemos. Aunque ahora existan estos temas de renderización que a mí me gustan muchísimo también, pero hay unas deformaciones que no te dan la precisión que te da la maqueta. O sea, ¿Tú no has probado todavía la realidad virtual o has tenido la oportunidad de probar He llegado a la realidad aumentada, sí, he tenido unas experiencias muy corticas, digamos, no muy profundas, pero sí, sigue existiendo porque es que te hacen ver a través de dos visiones diferentes. Nuestra visión, nuestro globo ocular tienen unas características de visión, pero está ensimismada por otra. O sea, entonces no te da la realidad
que a lo mejor un objeto en vivo te tiene. O sea, Sí. siempre todavía Hay algo ahí que todavía no Sí, cuadra. Sí, es exactamente. igual que cuando uno ve por la cámara no es muy limitada la cámara, Exactamente. la visión, el ojo es una... Y en eso me acuerdo mucho lo del libro este que tú nos pasaste de Giovanni Palasma, el de los ojos de la piel, que el tipo Ajá. dice, cuando tú no ves preciso y usas visión periférica, lees una cantidad de información, y es verdad, cuando uno se queda así en cierta posición, que tal, captas otra, percibes Empiezas a dimensiones, decodificar. y cosas Claro. que no... Sí, sí, que nuestro globo ocular tiene unas características muy precisas, muy especiales, que todavía no hemos llegado a eso. Pero ciertamente, bueno, a partir de eso la maqueta creo que será muy importante seguir haciendo. Se ha dejado, quizás por una, digamos, abayazadora salida del tema de las digitalizaciones, de la realidad aumentada. ¿Será la etcétera, inmediatez? etcétera. Que eso Sí, sí, o sea, evidentemente, y es un medio muy fácil de aprender, de visualizar, de tomarlo como propio, es realmente eso. Creo que después va a haber un reajuste a la medida, porque se le va a dar nuevamente la importancia que tiene. O sea, y es que de hecho todas las oficinas de arquitectura importantes hoy en día siguen fabricando sus maquetas, porque bueno, es lo que más lo aproxima. Y además, en la misma construcción, bueno, yo sé que también existe la diferencia entre el modelo y la maqueta. El modelo arquitectónico tiene la capacidad también de darte luces acerca de cómo el edificio puede empezar a sostenerse, cómo medir. Es un poco aquellas maquetas de Gaudí, etcétera, que tenían esa visión. Sí, que no es simplemente representación. Exactamente, no es representación. Entonces tú puedes llegar a esos niveles de investigación que tienen que ver con las catenarias, las curvaturas, la rigidez de algunos elementos, y tú puedes llegar a acercarte, evidentemente no lo reproduces exactamente, pero acercas a la lógica del funcionamiento de las estructuras, y eso te da una capacidad de diseño unida a lo que es la parte de los espacios, los cerramientos y los materiales. O sea, la tectónica en sí viene a aparecer también en el tema de las maquetas. Yo creo que va a ser muy importante. Perfecto, Máximo. Hay otro punto que en el foro que hizo la fábrica en la UDE, yo me acuerdo que se hablaba de eso, y yo creo que ese es un tema de interés tuyo, inclusive de tu trabajo de ascenso. Tú tienes un interés muy especial por el boceto, pero no como simple representación. Eso es lo que me interesa más de ese trabajo. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo entiendes el boceto y cuál es su importancia en el proceso de diseño? Sí, bueno, ese es un punto importantísimo. Sí, un trabajo que fue el segundo trabajo de ascenso que tuve que hacer, y después quizás podemos hablar de eso. Pero sí, yo llamaba, y tengo esa investigación pendiente, la implementación y el primer trazo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el interés de poder resolver con mucho carácter no de sustentabilidad, sino de lo sustantivo, de lo que puede ser las ideas y los criterios para empezar, para que un proyecto pueda empezar a tocar suelo. Necesita la discusión contigo mismo, y la única manera, la manera con que más puedes comunicar tu pensamiento, tus criterios, tus ideas, evidentemente es el boceto. A partir del boceto, tú comienzas a hilvanar una cantidad de situaciones, hasta elementos intangibles que ves en el lugar. Tienen una sensibilidad en cada uno de los trazos que tú haces en el momento de dilucidar esa discusión de la idea. Y a partir de eso, evidentemente, hay un paso que viene detrás de esto, que después puedes parametrizar todas esas ideas. Pero es vital el tema del boceto, esa primera discusión en términos de ideas, en términos de otra cosa que para mí es importantísimo, de incrustar las intenciones del proyecto. Evidentemente se da en una primera instancia y con una precisión tal
que solo la tiene el boceto. Sí, yo me acuerdo mucho de eso porque yo no tuve la suerte de ver clase contigo, pero sí me acuerdo cuando dabas clase que veía que hacías mucho hincapié en el tema de la apropiación del lugar. Es correcto. Y hacías mucho énfasis en eso, en que ese boceto era como que yo me voy a enfrentar a ese lugar y es la primera oportunidad que tengo para dejar mi marca en él. Sí. Y que esa parte era muy importante. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso porque es una cosa que a veces la gente no entiende, los estudiantes cuesta pasarle ese conocimiento al estudiante de que entienda que es una herramienta como de carácter, un tratar. No es que dibujen bonito, es que entiendan cómo se apropian de esa idea y de ese lugar. Sí, ciertamente. Yo creo que cada persona tiene su lenguaje y su manera de hacer los trazos, y que es un lenguaje que se va a entender a sí mismo. Pues. Después hay otros bocetos que tendrán la idea de comunicar a otras personas, pero ese primer boceto, esos primeros trazos, esas primeras líneas que resumen, que son, digamos, sustanciales para que ese proyecto pueda entenderse y pueda después desarrollarse como espacio y al final, digamos que tiene que, para que sea arquitectura, tiene que construirse, evidentemente empieza por esa definición, esa síntesis. O sea, el boceto es una síntesis del tema, de la idea, del desarrollo y posteriormente de los elementos esenciales para la construcción del edificio. Excelente, Máximo. Máximo, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerte tanto como profesor, siendo nosotros alumnos, y también como profesional y colega en ambas disciplinas, la arquitectura y la docencia. ¿Cómo aborda Máximo Izarra en estos tiempos de pandemia los encargos arquitectónicos? ¿Cuál es la metodología que utiliza? Porque sabemos que eres metódico, que tienes tus metodologías. ¿Cómo? Sí, y te voy a decir una verdad que a lo mejor no se piensa de mí, pero a mí me cuesta mucho hacer arquitectura, de verdad. No es que me sienta inseguro, sino uno intenta, digamos, lograr evidentemente lo mejor, la mejor idea, la mejor expresión. Y aunque inclusive en una conversación con Gustavo Sánchez, y creo que también lo dijo en el podcast, que para él la intuición era muy importante. Ciertamente que esa es la base para mí, yo le digo, de la prefiguración de la idea, esa idea que está ahí, que tú la intuyes, pero necesariamente no termina de salir. Bueno, yo evidentemente sí tengo como una metodología en relación a poder desarrollar para que los resultados puedan ser buenos, pues, digamos, o lo que yo creo que es bueno. Yo sencillamente armo esa primera investigación que tiene que ver con el lugar, pero no tanto el lugar visto de los elementos que existen, que se pueden tocar, que se pueden medir, que se pueden fotografiar, sino evidentemente de la atmósfera que ese lugar te brinda, y si no existiera, uno empieza a proyectarla desde la idea no tangible, es decir, hasta dónde estos lugares pueden tener importancia y pueden, digamos, ser y trascender, y pueden ser oportunidades de trascendencia para un proyecto. Yo creo que ese es el primer comienzo para entender un poco hasta dónde puede llegar, los alcances que ese proyecto puede tener. Después viene un tema que tiene que ver con las intenciones. Pudiera ser una, pero normalmente esa misma lectura del ámbito, del paisaje, del contexto, comienza a producir unas oportunidades para tener ciertas intenciones. Y a partir de las intenciones es que comienza la formalidad de entender cómo nos apropiamos del terreno, y ahí entonces aparece esa idea de la implantación, que para mí significa
el paso más importante y el que le va, digamos, a determinar la postura al proyecto. Un proyecto va a depender siempre de las decisiones que se tomen en la profesión, en cómo te implantas, cómo lo vas a afectar. Y bueno, y luego sí, uno comienza a tener esas referencias que igualmente son bien importantes, pero más las referencias teóricas, el hecho, por ejemplo, de las 3 posiciones únicas que hasta el momento se pueden pensar de un proyecto, digamos, la idea de que si tú enfocas el proyecto para que él se mimetice con el lugar, o para que haya un contraste, o para que de alguna manera haya una negociación entre lo que tú vas a plantear y el proyecto. O sea, evidentemente todas esas teorías de Bernard Schumann, o sea, tienen mucho que ver con las decisiones que uno va a tomar, o hacer consciente un proceso de diseño a partir de los fundamentos teóricos. Y bueno, finalmente tú constituyes una idea con muchos ingredientes que en principio creo que la posición de la primera expresión sobre la maqueta o sobre el papel aparece de la forma más sencilla. Una vez que la domines, entonces aparece el tema de la complicación. Tú dices, bueno, ahora es el tiempo de poder agregar los elementos finales. Pero bueno, es eso. O sea, a mí me cuesta la arquitectura, no se me da tan fácil, pero evidentemente me da mucho trabajo, no te creas. O sea, creo que, bueno, porque la siento como que es lo que yo debo hacer mejor. O sea, y cuando uno se preocupa por eso, yo creo que busca sus debilidades y las entiende, las comprende y finalmente las expone como una solución. Sí, yo creo que ese es un punto en que de repente para muchos, no sé para todo el mundo, pero para mí yo eso lo hablaba, el otro día lo reflexionaba, era que el tema de la arquitectura es que yo creo que es una de las pocas cosas en las que yo soy competitivo. Correcto. O sea, a nivel del esfuerzo, pues, de que hay que hacerlo mejor, de que hay que, o sea, en pocas cosas, de hecho los deportes me gustan más individual o Claro. tal, pero en la arquitectura he tenido que aprender y por eso me he basado más en eso, en el hecho grupal. Pero como tal innato, me siento más como una cosa que hay que trabajar, porque tengo más competitividad, creo yo. Ciertamente. Máximo. Ahora bien, ¿has dedicado tiempo a diseñar sistemas estructurales? Quisiéramos saber, ¿es un tema que se desarrolló de tanto lidiar con ingenieros o más bien es un poco algo independiente en el sentido de diseñar arquitectura y resolver la estructura como un tema de que es indisociable? Pues lo ves todo de una vez. Para ti es absurdo ver la estructura como algo que hace otro. O sea, ¿cómo ves eso? Sí. Mira, la arquitectura, aunque fundamentalmente tiene partes, porque así como tiene varias disciplinas que actúan para que esto pueda fluir y pueda hacerse realidad, uno siente la posibilidad de que para estudiar, digamos, de mejor manera tú las puedes separar. Pero en el momento de diseñar, eso aparece junto. La prefiguración, o como dice Gustavo Sánchez, la intuición, o sea, eso creo que se arma de un conjunto de cosas donde forman una unidad, un todo. ¿Okay? Ese interés, sí, que tú nombrabas a los ingenieros, no, la verdad es que no viene de los ingenieros. Esa dificultad que te comento, más que una dificultad, la preocupación de que me pregunten algo y no saber, es lo que me mantiene como que en el trabajo constante. En el aprender. En el aprender, eso es. Yo creo que esa curiosidad de aquel momento de que Fuller me presenta ese domo que se despliega, evidentemente me hace curiosear, me hace indagar el tema de las estructuras. Pero yo veo la estructura como el edificio también. Nunca tomo digamos, decisiones en donde tú digas la estructura va por un lado y el espacio o el sistema de recorrido o el sistema de materiales que recubren el edificio, no, o sea, todo eso tiene que verse como una totalidad. En algunos casos
porque evidentemente dependiendo del proyecto uno puede tomar decisiones donde la estructura a lo mejor es el elemento que construye la imagen. En otros la estructura pasa a ser un elemento de sostenibilidad, pero quizás el elemento del construir la imagen son los planos, son los cerramientos, etc. Evidentemente que también dentro de todo esto, y ya que me lo preguntas, no es que la estructura en mi caso sea lo esencial, es lo que me ayuda a construir el espacio que sigue lo esencial. Para mí la visión del espacio arquitectónico, de la percepción, de la escala, del tema de ese elemento que se vive dentro del edificio, es evidentemente el que más nos lleva a que todos esos elementos acompañen la idea del espacio. Sí, claro, yo ahí me acuerdo mucho cuando tuvimos la oportunidad, que me acuerdo que íbamos para el pedagógico y nos habla la profesora Luisa del tema de la complejidad, y nos habla de Edgar Morán y nos dice, mire, usted no puede entender una franela cuando la deshilacha, usted entiende la franela completa. Claro. Ese es un tema que de verdad en la universidad yo creo que es vital. O sea, los muchachos tienen que entender que de repente no la calculas tú, pero tienes que entender la estructura, tienes que manejar la estructura, porque no es una cosa que es ajena a la arquitectura, es una totalidad. Una totalidad. Y ahí había una anécdota que yo me acuerdo de un ingeniero, muy amigo, que se llama el ingeniero Dirio López, que él cuando iba para el centro comercial Terepaima, que tú trabajaste ahí, él me decía, ese arquitecto diseñó la estructura, ese no lo mandó a calcular. Y yo le decía, pero Dilio, ¿cómo sabes tú eso? Y me decía, yo te aseguro que él calculó eso, yo te aseguro que calculó eso. Y el tipo, sin conocerte, te tenía mucho respeto. Y le parecía, buenísimo. Decía, sí. Mira, es que yo creo que yo le facilito mucho la cosa al ingeniero. Sí, yo creo que normalmente cuando tengo una nueva relación con un ingeniero, entonces me llama y dice, pero arquitecto, estos planos ya están listos. Entonces, bueno, le digo yo, no es que estén listos, es un poco lo que yo he pensado y quiero verificarlo y quiero de alguna manera entender que está correcto. Y si puedes quitarle, siempre les digo, más acero, o sea, es decir, tú sabes que el acero para nosotros o para el contratista es oro, o sea, que hay que quitarlo. Y fíjate tú que sí, he tenido unas anécdotas en cuanto a eso, porque hay un edificio en el cual proyectamos y resulta que las fundaciones, el acero que se utiliza para el edificio, cuando el contratista al final saca sus cuentas y me dijo, bueno, es que ese arquitecto me dejó todo mocho, porque evidentemente las fundaciones de 1,50 por 1,50 cuando normalmente son de 3x3, entonces, o sea que es la eficiencia con que los elementos se ponen a trabajar, evidentemente baja el costo de la obra. Entonces ellos evidentemente se saca por metro cuadrado aproximadamente el kilo de acero, entonces estos kilos eran muy bajos, entonces decía, no, pero es que así no me sirve, hay que aumentar el acero. Entonces ese era un poco la cosa que... No me está ayudando. No me está ayudando. Muy bien. Ahora vamos a entrar quizás en un tema maravilloso, el compartir esta actividad, este oficio en la arquitectura con tu esposa, trabajar y vivir juntos. ¿Quién se encarga de qué? ¿Cómo comparten esa carga en H+I Arquitectos? Sí, bueno, te digo que somos, la verdad, somos muy independientes en relación a que los encargos se atienden por separado, pero siempre está la idea de la discusión, y son discusiones interesantes y cálidas. O sea, no te creas que la cosa es fácil. Nadie dijo que era fácil. Sí. De hecho, bueno, nuestro ranchito, nuestra casita, ha llevado mucho tiempo y evidentemente muchos elementos que pensar y bueno, todo eso. Pero sí, nosotros respetamos muchísimo el criterio de cada quien, inclusive, como ustedes saben, mi hijo también es arquitecto y cuando estaba estudiando también nos dimos cuenta que, claro, uno quería ayudarlo,
pero nos dimos cuenta inmediatamente que lo estábamos confundiendo, es decir, dos visiones tan diferentes, porque son, digamos, María y yo tenemos dos visiones muy diferentes. Y Máximo tenía otra visión totalmente diferente, Máximo hijo, entonces evidentemente todo eso nos llevó a pensar, hay que dejarlo tranquilo, porque si no lo vamos a... Sí, que fue con su propio criterio. Sí, entonces bueno, pero sí, la discusión siempre está presente, las ideas, el hecho de que nosotros mismos ocupamos esa discusión, o sea, María, ¿qué opinas de esto? O sea, estoy haciendo tal cosa, y bueno, ella me da su criterio igualmente, o sea, eso creo que es lo que nos hace crecer día a día, o sea, la discusión, como tú mencionabas ahorita, el equipo es importantísimo, porque a veces uno se enamora de las ideas que uno tiene y no te permite como que ver algunas cosas que pudieran estar mucho mejor de lo que están. Y a partir de eso, la discusión, el hecho de poner en exposición tus ideas antes de concretarlas, evidentemente es muy importante. Muy bien, Máximo. Máximo, ¿y en qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo ha sido ahorita este tiempo entre esta locura que estamos viviendo todos? ¿Cómo has lidiado? ¿Has tenido que reinventarte o has seguido con más procesos? ¿O te has has tenido que dar más ofertas o has tenido que abarcar más campos? ¿Cómo ha sido eso? Porque eso que tú nos decías del tema de que esto lleva tiempo, preparar un podcast y todo eso, sí, pero es que prácticamente nosotros creo que es una cuestión lúdica pero es que esto nació como precisamente por la pandemia. Esto y sanadora, pues, o sea, es como algo sanador, o sea, el hecho de tener que ver la cosa de otro punto de vista, porque si lo ves desde el punto de vista convencional es muy duro. Sí. ¿Cómo has tenido que manejarte con eso, Max? Sí, bueno, o sea, ¿en qué andas ahorita y cómo estás viendo la arquitectura en este momento? Claro. Ciertamente que la pandemia ha motivado muchos cambios que yo creo que son temporales. O sea, ya uno ve cómo países desarrollados van tomando ciertas condiciones de lo que era antes todo el tema social y todo el tema de trabajo, de los negocios, etc. En mi caso, uno se ha vuelto o ha vuelto la mirada hacia los temas virtuales, hacia la comunicación digital, como un medio que resuelve ciertas situaciones y que brillantemente te ahorra mucho tiempo. Yo creo que eso lo teníamos un tanto como apartado con cierto temor o cierta no credibilidad, pero yo sí creo que esto ha conllevado que ciertas maneras de hacer cosas se van a quedar como están, como han surgido a partir de la pandemia. En la oficina nuestra, bueno, hemos tenido una reducción de trabajo, como creo que es normal en estas situaciones en que estamos ahora, pero sí hemos tenido una afluencia, nos hemos mantenido desde el punto de vista económico. Sí, las comunicaciones nos han permitido proyectar esto de lo digital y de la comunicación virtual, etcétera, proyectar en otros países. O sea, eso creo que es lo que ha sido, hemos roto esa barrera quizás del desconocimiento de que sí, esto puede ayudarte muchísimo. Y eso creo que ha motorizado otra manera de cómo organizarte desde el punto de vista de la producción. Hemos conocido algunas aplicaciones interesantes que nos permiten hacer interacciones a través de cámaras en esos lugares en donde no hemos podido estar presentes, y evidentemente lo que también aparece es el equipo nuevamente. Personas que conocemos y de las cuales tenemos mucha confianza y hemos compartido profesionalmente algunas tareas que están en ese lugar. Entonces hay un intercambio bien interesante que nos acerca muchísimo
a las ideas de cómo proyectar. Yo creo que eso ha sido muy, muy interesante. Y bueno, ¿qué he hecho nuevo? Bueno, igual por ese tema de la constructibilidad y esas ideas, una primera idea de un trabajo de ascenso se convirtió en un emprendimiento empresarial. Este emprendimiento, pues, digamos, básicamente nos llega o se originó a raíz de un amigo, un buen amigo, que me llegó un día un poquito desesperado y diciendo, porque había incursionado en el tema, es un industrial y ha incursionado en el tema de la construcción. Y me dice: Máximo, los cómputos métricos que tú me diste, que me dio el ingeniero, que me dio el otro ingeniero, esos cómputos no me dan las cuentas, porque cuando yo llego a la obra, eso resulta que no es un 10% como dicen ustedes, es 25, 30 y 40% más de lo que se tiene proyectado como gasto. Entonces, si hay desperdicio, que bueno, que se desaparece el cemento, que, o sea, una cantidad de cosas que yo no puedo controlar, y entonces, bueno, eso me tiene muy preocupado. Entonces iniciamos unas discusiones que tienen que ver con la eficiencia del control de obra. Y bueno, yo finalmente le planteo una construcción finita. Es decir, bueno, tenemos que llegar a un elemento que contenga la mayor parte de las partes de una edificación, y que esta entonces sea evidentemente controlada desde la industrialización y posteriormente tú puedas construir. Entonces, bueno, iniciamos una investigación muy interesante sobre paneles de construcción, y con la suerte de que hemos equivocado un concepto, porque siempre leemos paneles autoportantes. Y esa idea la entendimos, y la entendí yo un poco mal de la primera vista. Entonces yo pensaba, bueno, estos son paneles que arman estructuras también. Pero resulta que en la búsqueda de eso, de poder, evidentemente tú cuando haces una investigación, buscas el estado del arte en ese momento, y eso te da las pistas de dónde están las cosas en ese momento. Entonces, a partir de eso tú comienzas a evolucionar con tus ideas. Entonces, ese mal entendimiento nos llevó a hacer un panel portante, no autoportante, es un panel portante, que descubrimos después que lo que tiene el mercado son paneles autoportantes. Eso significa que se soportan a sí mismos, pero que no soportan carga. Cuando nosotros lo entendimos al revés, evidentemente el que nosotros fabricamos y propusimos, ese es portante porque soporta cargas. Es un panel evidentemente hecho para cargarlo. Entonces no es un panel, es un murete. Entonces a raíz de eso surge la idea que estuvimos, te digo, aproximadamente un año tratando de ver cómo lo definíamos. Hicimos unas pruebas del mortero, pues está constituido por un marco de acero, un núcleo de EPS o anime, y las dos caras exteriores con un mortero. Ese mortero es un mortero aligerado. Entonces también otra equivocación fue no contratar, sino hacernos asesorar por ingenieros civiles. Pero es que después averiguamos que los ingenieros civiles no son expertos en sustrato. Entonces tuvimos que entendernos con ingenieros químicos. Entonces prácticamente nos hicimos un posgrado en química para poder... ¿Geólogo? No, porque es química, porque la química tiene que ver con las sustancias y las estructuras internas entre las mezclas, por ejemplo, cementosas, las mezclas alcalinas, etcétera. Todos esos elementos, quienes los ven y lo estudian son los químicos. Entonces, bueno, evidentemente fue muy, muy, muy interesante ese proceso. Después estuvimos trabajando junto con la UCLA, la profesora María Eugenia Amarante, el profesor Ricardo Picón, doctores, y prácticamente nos tomamos el laboratorio de estructura de la UCLA. Es un tremendo laboratorio, te digo que es el mejor laboratorio de Latinoamérica. Tiene unos equipos que se llaman actuadores. Esos actuadores tienen 3 actuadores, 2 de 25 toneladas cada uno y uno de 50. Y me imagino que ellos estarían muy interesados en ese proceso y dijeron, esto sí es... Sí, bueno, pero también
eso tiene sus anécdotas, ¿no? Nosotros llegamos, bueno, como un arquitecto, y imagínate esto, un ingeniero en electrónica, ese es mi socio. Entonces, mira, traemos esto para este panel, para empezar a hacer unos estudios y probarlo y tal, qué sé yo. Y bueno, no nos pararon mucho, la verdad. Pero poco a poco, a lo que se iba desarrollando, evidentemente, los resultados obtenidos fueron interesantísimos, tan interesantes que los profesores utilizaron el cálculo numérico o la interpretación de lo que hacía este panel en cálculo numérico para hacer unos papers, unas investigaciones. Se publicó en revistas internacionales, y evidentemente todo eso, digamos, carga de más interés el producto que hemos desarrollado. Bueno, y finalmente, ahora estamos, o yo prácticamente estoy en un proceso que tiene que ver con el espacio arquitectónico y estos muretes, la capacidad de ellos para no limitar la arquitectura. Yo lo que quiero es empezar a demostrar que a través de las aplicaciones, que son muchas, la verdad que no es un panel para hacer viviendas, o sea, es un panel para tener soluciones constructivas de muchas índoles. O sea, tú puedes construir con este panel desde una pequeña caseta de vigilancia, una vivienda, puedes hacer el cerramiento de un galpón, etcétera. Hay tres elementos básicos: el elemento murete, el elemento techo y el elemento entrepiso. Con todos esos elementos en sí mismos puedes combinar para hacer una vivienda. Solo ellos, sin ningún tipo de estructura adicional, pueden hacer edificaciones de 2 niveles. En situaciones combinadas con estructuras de acero o con estructuras de concreto, pues evidentemente puedes hacer todo lo que quieras. Lo interesante de esto es que reduce muchísimo el tiempo de fabricación, el tiempo de construcción del edificio. Evidentemente baja muchísimo los costos. Y es una fabricación limpia, no es una fabricación húmeda. Además son aligerados, son 4 obreros, pueden levantar un murete de 3 metros de altura. O sea, eso también fue una interesante propuesta. A mí me pareció más interesante también es la parte simbólica del murete, porque a nivel de imagen es más accesible, creo yo, que a nuestra cultura constructiva. Es correcto. Porque la imagen es una imagen más apropiada, sí, que un drywall. Sí. Eso fue muy importante lo que tú acabas de mencionar. Eso fue un pensamiento que nos tenía muy preocupados, y nos basamos en el hecho de que la cultura del latinoamericano tiene que ver con construir esos ambientes cálidos, esos ambientes que les sean resistentes, que si quieren colgar su gabinete de cocina, que si quieren su televisor, que no se les caiga. O sea, diferente digamos, a la idea norteamericana acerca de los cerramientos. Entonces, nosotros lo que hicimos también fue eso, esa tropicalización del sistema constructivo en base a la idiosincrasia, sobre todo del venezolano, que quizás tiene esa ascendencia francesa de la construcción en concreto, en elementos del cemento. Entonces, bueno, eso fue un paso que lo tuvimos con mucho cuidado. Y de hecho, bueno, él permite todos los usos y los sobreusos de lo que tiene una pared frisada de concreto con prueba de balística. Inclusive hicimos un ensayo donde, bueno, había unas fibras diferentes y sí, logramos hacer una resistencia. Sí, resistencia hasta el impacto muy importante. Bueno. Inclusive a partir de la aplicación de los morteros con todas las combinaciones, resistencias muy altas, resistencias de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, wow, se llegaron a dar resistencias muy importantes. Y bueno, sí, o sea, en todo esto también estuvimos acompañados con la UCLA. Yo creo que fue de verdad, y la ingeniero María Eugenia Marante fue un trabajo bien importante que hicimos, que podemos de verdad publicar prontamente. Yo creo que eso va a tener estaremos pendientes. Sí, y bueno, a raíz de eso, ahora pues estoy muy montado en otro, que es el tema de cómo hacer arquitectura con
con estos Claro, elementos. eso lo vamos a ver y aquí se vale repetir, Máximo. Así podemos Claro. volver a hablar de eso posteriormente. Claro. Pero no nos queremos ir sin hacerte una pregunta que se le hicimos a Gustavo. ¿Cuándo vuelves a la universidad, Máximo? La UD Bueno, te espera. La UD te espera. Sí, bueno, quizás en mi caso no es que sea un no querer ir. En mi caso, bueno, tiene que ver con un trabajo que tengo que entregar, evidentemente. Pero mis ganas están crudas. Yo siempre ando pendiente de la unidad. Además, la unidad docente para mí fue una formación extraordinaria. Me cambió la forma de pensar de la arquitectura. Me dio grandes amigos. O sea, digamos, ese legado que uno también deja con los estudiantes, o sea, Claro, todas esas cosas, evidentemente, que yo creo que ahí sí diría yo, pocas profesiones tienen esa capacidad de entenderse a través de la arquitectura y extender amistades y entender camaradería, etcétera. Yo creo que ahí sí, quizás esta es una de las mejores profesiones para eso. En el momento que tengan la primera oportunidad, no se preocupen, yo voy a ir para allá. Muy bien, Máximo, muy bien. Te tomo la palabra. Hoy hablamos con Máximo Izarra de temas varios, desde sus principios en oficinas contratistas de grandes arquitectos hasta este último trabajo que está haciendo con este panel, con este murete que próximamente veremos Y que en fue muy construcción interesante, hablamos y aplicado a la arquitectura. Y hablamos de lo que él entiende como arquitectura, que es lo más interesante, lo que está detrás de todo esto. Todos esos procesos. Bueno, recuerden que pueden encontrarnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker y nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, den like, dejen su comentario y si nos escuchas por Spreaker nos ayudas a crecer. Moisés, la arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás. Chao, Gracias, Máximo. Máximo. Gracias a ustedes, un placer.